Marcos, ¿qué es un juego para vos? Si me tuvieras que dar una definición, ¿qué entendés por juego? Creo que es una actividad que involucra divertirse y que la descubrimos principalmente cuando somos niños. Ok, decime, me pareció interesante lo que me dijiste de esto de lo descubrimos cuando somos niños. ¿Pensás que parte del buen desarrollo de un niño implica jugar? Como que pensás que es necesario jugar para el buen desarrollo de un ser humano. Sí, siento que es necesario jugar desde niño y después jugar de adulto, es decir, sacando al niño que llevas adentro, pero esta vez eh, como un adulto, digamos, dejando que se exprese el niño, pero supervisándolo. Ok, qué interesante. Un poco yo me lo venís respondiendo en esto de alguna manera, alguna utilidad que tiene el juego es encontrarte con ese niño que llevas adentro y estar en contacto con eso. ¿Hay algo que quede en el tintero sobre este respecto? ¿Cuál es la utilidad que le encontrás o para qué sirve jugar? Creo que es una manera de expresarnos, eh, expresar emociones, expresar por ahí cosas que queremos conseguir, eh, pero siento que es una forma de apaciguar el alma también. Contame un poco más, porque creo que se puede entender de mil formas eso. ¿A qué te referís con apaciguar el alma? Siempre y cuando tomando al juego como una, digamos, una actividad recreativa y no al juego como una actividad, digamos, ludópata, pero eh, con lo de apaciguar al alma me refiero a que por ahí eh, siento que el juego y la diversión sanan un poco esa emoción de ser creativo, eh, sacando su lado artístico a algunas personas. Y bueno, lo puedo llevar mucho por el lado del arte más que nada. Ok, entonces me dijiste, el juego sirve para encontrarte o entrar en contacto con tu niño de alguna manera. Me dijiste que tiene aspectos recreativos y me dijiste que, bueno, esto de sirve para apaciguar el alma, sirve para estar en contacto con tu creatividad. Ok, me hablaste esto de también sirve jugar de adultos para encontrar, para estar en contacto con tu niño interior. Esto sobre la adultez y por ahí mi observación es similar a la tuya, que por ahí cuando somos adultos no jugamos tanto. Algunos jugar al fútbol, como tienen sus actividades recreativas, pero no jugamos tanto. Déjame preguntarte, ¿pensás que existe tal cosa como jugar en serio? Sí, y encontrarla creo que lleva tiempo, pero creo que encontrarla le da mucho sentido a la vida del adulto que está llena de responsabilidades, los tiempos son muy acotados, tienes que darle tu tiempo a otras personas y más que nada se lleva mucho tiempo el trabajo por ahí, pero creo que encontrar esa forma de jugar o de expresar al niño interior, pero esta vez como un adulto, le da muchísimo sentido al día a día. ¿Pensás que puede estar involucrado, puede estar entrelazado el juego y el trabajo? De- Más vale, hay gente que disfruta más de su trabajo que otras, pero ¿pensás que un trabajo puede ser de alguna manera un juego? Como tenés reglas, tenés ciertas formas de actuar, tenés ciertas formas, ciertas actividades, ciertos objetivos que cumplir. ¿Pensás que un trabajo puede ser un juego? ¿O es un juego? 100%, pero lamentablemente no todas las personas son capaces de, no todas las personas tienen la posibilidad o la oportunidad de poder hacer eso. Eh, Creo que algunos están atrapados en la actividad laboral de 8 horas o 12 horas diarias bajo una estructura vertical, digamos, relación de dependencia, por ahí ese sistema es un poco difícil de descontracturar, pero si sos un emprendedor o te haces tu marca personal, digamos, vos le metes tu estilo, tu creatividad y de cierta forma estás dejando que el niño juegue y se exprese. Ok. Entonces, como hay algunos trabajos que hacen que sea más propenso que puedas jugar, ¿es por ahí? Es por ahí, es por ahí. ¿Pensás que la vida es un juego? Eh, Se podría considerar de esa forma. Eh, es difícil encontrar la vuelta, así que sí, puede ser un juego. Es muy amplia la pregunta y decime como lo que te salga, como te parezca, ¿sí? Y si no hay respuesta o es muy amplio, me lo podés decir también.
¿De qué va, en tu forma de ver las cosas, el juego de la vida? Siento que lo más complicado de todos, de todo, mejor dicho, es encontrar la paz con uno mismo. Creo que estar en paz con uno mismo hace que estés en paz con los que te rodean y con el mundo. Digamos, no tenés. Tratar de encontrarle esa respuesta al vacío existencial que por ahí aparece en el día a día. eh, Siento que esa es la clave de la vida, más allá de todo lo que, que te pueden decir de, digamos, ser feliz, tener un buen trabajo, una buena familia, un buen ingreso, poder irte de vacaciones, tener buena salud. Pero, digamos, hay veces que tenés todas esas cosas y aún así seguís sintiendo un vacío existencial adentro que no lo podés consolar con nada. Entonces, creo que estar en paz con uno mismo, eso es lo- es la clave de esta vida. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, como es todas las cosas de la vida que te dicen que deberías hacer, Sí. son como periféricas. Un poquito estamos hablando como cuál es el objetivo o para qué, para qué. Me hablaste del vacío existencial. Y me pareció interesante tu respuesta porque me decís, de alguna manera, el juego de la vida va de tratar de encontrar la paz con vos mismo y con el mundo, de alguna manera. Aceptar. ¿Cómo suena esto? ¿Es como aceptarte a vos mismo y aceptar el mundo por lo que es en vez de lo que quisieras que fuera? ¿Cómo te suena esto? Y tiene mucho que ver tu pregunta con cómo nos percibimos a nosotros y cómo los otros nos perciben a nosotros. Es decir, el día a día nuestro es una lucha constante entre el yo que genera la mente y el yo que realmente somos, o sea, nuestra esencia. Y creo que pasa por ahí, lo de encontrar esa sensación de estar, de sentir, del momento presente y no estar ni nostálgico del pasado ni ansioso del futuro. Y no es muy fácil hacer eso. Decime cómo te suena. De alguna manera, otro, otro de qué va la vida es de aprender a estar presentes en donde, de estar donde tus pies están, de alguna manera. 100%, 100%, porque el pasado no te deja avanzar y el futuro no te deja moverte tampoco. Entonces el tiempo pasa por ahí, la vida es muy corta. Los que tenemos al lado, por ahí estamos muy ocupados en las cosas que hicimos antes o en las cosas que tenemos que hacer mañana. Estamos muy ocupados en eso, pero por ahí la gente que tenemos al lado un día ya no está más, se va y bueno, hay que vivir el presente. Se me fue toda la estructura que tenía de la entrevista, no tengo ni idea de qué preguntas faltan, porque nos metimos por una tangente hermosa. Pero déjame hilarlo con esto. ¿Pensás que si jugáramos más, tendríamos menos conflictos? ¿Cómo te suena esta proposición? Capaz que los conflictos van a estar presentes en todas las etapas y los momentos de la vida, pero de cierta forma jugar más te hace verlos o aceptarlos de otra forma, encararlos de otra forma, mejor dicho. Así que no creo que haya menos, sino que siempre va a haber, pero va a haber otra forma de encararlos diferentes a la que teníamos antes, otro punto de vista. Déjame preguntártelo como con un paso intermedio. ¿Pensás que un juego, jugar... En mi cabeza está esta imagen, está Milei de un lado y Cristina del otro jugando el mete gol, ¿me entendés? Jugar, decime si estás de acuerdo con esto, jugar puede ayudar a humanizar a la otra persona, como en vez de ser un enemigo que está totalmente en contra mía y hay que eliminarlo, es una persona con la cual puedo jugar y el poder humanizar va a hacer que puedas empatizar, va a hacer que los conflictos sean más civiles. Vamos a tener conflictos porque pensamos distintos, somos personas distintas, pero no sé si va a hacer que haya menos conflictos, podría hacer que los conflictos sean más fáciles de resolver porque vamos a estar tratando de resolverlos en conjunto en vez de enemistados. ¿Cómo te suena esto? Puede ser, pero vos planteaste una persona de un lado y otra persona del otro en un metegol. Sí. Y es muy difícil ahí jugar en equipo, así que, pero puede ser. Calculo que es posible, todo es posible. Marcos, creo que eso ha sido todo. Bueno, Empezar a preguntarte igual por las dudas.
hay algún lado que no tocamos, algún aspecto que te hubiera gustado hablar sobre los juegos del cual no hayamos hablado? No, pero capaz que para una conclusión de cierre es que por ahí, como te digo, no todas las personas tienen la posibilidad de expresar la creatividad en lo que hacen en el día a día, que generalmente son 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para poder estar con la familia, salir, distenderse. Eh, por ahí no todos tienen la posibilidad de hacer creativo su labor del día a día, pero digamos, encontrarle ese, esa, digamos, claro, esa chispa a la vida es como que expresar el arte de alguna forma, porque siento que todos somos artistas. Un ingeniero es un artista, un pintor es un artista, un cantante es un artista. Y bueno, eh, creo que por ahí jugar divirtiéndose, digamos, aportando tu esencia a tu trabajo, eh, estás jugando, pero como un adulto. Marcos, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Igualmente. Francisco, vamos a hablar de los juegos de jugar. Si me tuvieras que dar una definición, ¿qué es un juego? Y un juego es una actividad que es lúdica, que es de ocio, pero que bueno, también no implica el desarrollo, ¿no? De muchos aspectos que forman parte también de uno como persona, como humano, como animal humano. Jugar no solo es el pasar el tiempo, sino el hacer cosas que después seguramente en tu cerebro te van a quedar para otras cuestiones y para otros momentos de la vida, ¿no? Eso es lo que siento yo que es jugar y es también disfrutar, ¿no? Eso es muy importante en el juego. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces, tiene un aspecto lúdico, me dijiste disfrutar, Sí. de alguna manera es importante. Me hablaste de que de alguna manera el juego es una herramienta de aprendizaje porque me dijiste lo que hagas en el juego, después te queda a vos cómo lo vas a usar en algunas otras cosas de tu vida. Me dijiste algo más. Esto de ser, que es una Sí, expresión, me dijiste, como sí, una forma de expresarte. también. Sí, sí, sí. ¿Para qué sirve jugar? Un poco ya me lo vas respondiendo, pero Sí. ¿para qué sirve? ¿Qué utilidad le encontrás a la acción de jugar? Yo creo que es una forma de, bueno, expresarse uno, de también buscar como otros caminos, ¿no? De la mente que quizás cuando no estás jugando o estás haciendo otra cosa no se activan. Es también un modo de relacionarse con otros, porque uno muchas veces juega con personas, con otras personas. Sí, me parece que sería eso, digamos, un poco. Eso me parece que es jugar. Ok. Sirve para relacionarse con otras personas, me dijiste, y también como una manera de exploración. Que antes me dijiste aprendizaje, ahora me dijiste exploración. Los veo como similares de alguna manera en términos de quizás Sí. aprender es explorar el cómo hacer. Ujú. Ok. ¿Pensás que existe tal cosa como jugar en serio? Qué buena pregunta. Yo creo que sí, o sea, jugar en serio es cuando realmente estás, esa parte que yo te dije, viste, del disfrute, que es sumamente importante, está sucediendo, digamos. A veces yo siento que, sobre todo en esta época que por ahí hay mucho, está como muy dado el juego, por ejemplo, el juego de apuestas, ese tipo de juego, pasa por una cuestión más compulsiva y no tanto de disfrute. Entonces sí, me parece que en serio tiene que tener ese componente de que lo estoy haciendo para disfrutar. No hay un objetivo por ahí mayor o de búsqueda de algo, de remuneración de algo. Lo estoy haciendo para el disfrute, para esa parte que es muy importante, ¿no? Del desarrollo. Ok, qué interesante lo que me dijiste. Entonces, ¿cómo por ahí tenés todo el... Por ahí cuando hablo de juego, y ya me lo han preguntado un par de veces esta tarde, es como lo que estás preguntando va por el lado de las apuestas o de la ludopatía, Sí. y vos me decís, como que hay dos formas de verlo, como hacerlo para ganar plata o para, no sé, estar como frenético de alguna manera, o el hacerlo para disfrutar. De alguna manera, no sé si lo dijiste, no sé si estás de acuerdo con esto, déjame preguntarte. ¿Pensás que hay algún... Esto de jugar en serio, me dijiste, requiere como una precondición para que estés jugando en serio, que lo estés disfrutando? El que lo estés disfrutando requiere que estés involucrado realmente, involucrado en serio, entre comillas, como que
En vez de, no sé, como podés jugar a la Play mientras estás mandando un mensajito, Sí. pero si estás realmente involucrado, entonces el disfrute quizás es más profundo. ¿Cómo te suena todo esto? Sí, bueno, obviamente que cuando uno se involucra en lo que está jugando lo va a disfrutar mucho. También pienso que si hay un juego, por ejemplo, que está siendo social y por ahí uno no está tan al tanto de lo que está pasando en el juego, no se está jugando las cartas, pero estás conectando con todos los otros que estás y estás disfrutando de ese momento, también vale, digamos. Creo que depende de la situación. Obviamente que cuando uno está en el juego y quiere ponerle toda la ficha al juego, obviamente que también forma parte de eso, es importante. Sí, sí. Qué interesante eso de jugando las cartas, Sí, pero hay como un metajuego, es como el juego dentro del juego. sí, 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 Como, sí, sí. ok. ¿Pensás que la vida es un juego? Y a veces sí, a veces no. O sea, yo creo que hay momentos en los que uno se tiene que tomar la vida un poco como un juego para no avasallarse por lo que pasa. Pero hay momentos también en los que uno tiene que poner los pies en la realidad y decir, bueno, esto no está siendo un juego. O sea, si acá, no sé, pensando en un juego de carreritas de auto, te vas para afuera y te la pones contra el borde, no te morís. Bueno, en la realidad sí, te podés pegar el coso y te morís. Entonces eso, saber discernir eso. Pero a veces hay que tomarse un poco como juego las cosas o no dejar que te avasallen tanto, ¿no? Eso. Ok. Se me vino a la cabeza una pregunta que no la tenía estructurada, pero me parece interesante explorarla y que me digas cómo lo ves. ¿Qué significa cuando a un padre le dice a un hijo, domingo, no? Sí, ¿Cómo se dice eso? Baby fútbol, como dice cuando sí, la Lifi, no sé si te sí, sí, suena. sí. Bueno, le dice, no importa si gana o perder, lo importante es divertirse, algunos dicen, sino lo importante es cómo jugás el juego. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no importa ni ganar ni perder, sino cómo jugás el juego? Y para mí eso es muy importante, digamos. Yo creo que si vos, o sea, primero eso, el disfrute tiene que estar. Yo creo que un padre que le dice eso a un hijo es una forma muy sana también de inculcarle cómo, porque si no también te puede frustrar. Y después, cómo jugás el juego también tiene que ver con, me puedo poner ahí en una cuestión media moral, si querés. Ya que pusiste de ejemplo fútbol, hay un director técnico que a mí me gusta mucho que se llama Marcelo Bielsa y que él siempre dice esta cuestión de lo importante no es ganar o perder, sino la nobleza de los recursos utilizados, digamos. Si yo usé la trampa para llegar a la victoria, dice, y no me voy a sentir de la misma manera que si puse todo lo que había que poner y bueno, se perdió, digamos. Y me parece que sí, que es importante, digamos, en ese jugar bien, tener en cuenta eso, que no hay que ganar como sea, sino que se tiene que tratar de ser noble en la victoria, digamos, que eso es importante y a veces siento que está un poco perdido también, ¿no? Qué interesante. He visto algunos clips de Bielsa, no he seguido su carrera, he visto algunos clips y ahora que me decís esto, como que en mi cabeza se acaba de construir la idea de como A y B, o como dos enfrentados, tenés como Bielsa de un lado y Bilardo del otro, Sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Muy interesante. Y bueno, como que a quién elegimos erguir como héroe. Sí. Y tenemos como esa, bueno, responsabilidad, supongo. Muy interesante. Entonces, cómo, de alguna manera, esto de cómo jugás el juego es una implicación moral sobre la nobleza, pero fuera del juego. O sea, porque termina el partido, ganaste o perdiste, habiendo Sí, jugado dentro de las reglas o fuera de las reglas, sí. y después la vida sigue. Ujú. Y la vida como que tiene otros juegos. Y ¿a quién invitarías a comer un asado? ¿Al que te hizo trampa o al que Claro. jugó fiel a las reglas? Sí, 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 sí. Sí, es que yo creo que justamente esa es la parte en la que yo recién decía que el juego después es una herramienta que vos vas a usar en la vida real, digamos, pensando en esto del padre que le dice, si el padre festeja, no sé, que su hijo haya lesionado a un compañero para poder ser titular, por ejemplo, y es muy probable que después en la vida real como que se piense que esas son las formas o los caminos que se tienen que llevar. Y obviamente que yo creo que a cuanto trate uno dentro de las posibilidades, porque la vida es compleja, de ser buena persona, más probable que te inviten a más asados, digamos, si quieres. Que si, bueno, es un chabón que todo el mundo dice, no, con este la verdad que no, porque no sabe, te va a clavar el puñal, digamos. Sí, sí, El juego dentro del juego o el juego fuera del juego. sí. Y bueno, es una serie de juegos. Ok,
¿Cómo suena esto? ¿Pensás que si jugáramos más, recién nos estaba preguntando como si jugáramos más habría menos conflictos, pero creo que la mejor forma de preguntarlo es, si jugáramos más, ¿pensás que habría una mejor resolución de conflictos? Sí, yo creo que sí. Yo soy docente del secundario y una cosa que nos preocupa en este momento generalmente a todos los docentes es que los pibes no están jugando mucho o que si se están jugando de manera compulsiva, ¿no? Y a veces te das cuenta que, porque también uno conecta jugando con la otra persona y en esa conexión y en ese aprender dentro del juego es que después se pueden solucionar o uno puede aprender a solucionar, digamos, situaciones. Así que sí, para mí sí es como un camino que facilita a que en la vida real después vos puedas resolver otros conflictos, digamos, porque eso como que te ayuda a pensar a veces por fuera de esto está pasando en la realidad, pero acordate que cuando estaba jugando con esa misma persona pasó esto, pasó aquello, o no con esa misma persona, pero esos caminos, digamos, que podés encontrar alternativos. Para mí es muy importante, digamos, el juego para eso, ¿no? Para después trasladarle la realidad a lo que va. Sí. Va atado con lo que hablamos antes de el juego como una herramienta de aprendizaje Ujú. y de desarrollo y de exploración de vos mismo, de tus relaciones con los demás, como, y si no tenés eso, es como que es una herramienta muy crucial, siendo que somos animales tan sociales. Sí, totalmente, totalmente. Es clave, te ayuda también a pensarte colectivamente, que eso también hoy en día el juego compulsivo también está muy solitario y eso también como que no ayuda a esto, porque las cosas, vos decías ahí, la resolución de conflicto también se da cuando uno aprende que se está relacionando con otras personas, con lo que tiene diferencias, con lo que tiene pareceres y ahí hay que llegar a una cuestión colectiva de cómo se soluciona, ¿no? Me parece que eso es importante. Qué interesante el link que hiciste, el enlace que hiciste con esto de la resolución de conflictos, como que por ahí tenemos la tendencia a ver la vida como nosotros la vemos y la persona que lo ve diferente a nosotros es nuestro enemigo. Ujú. Pero si lo ves como el enemigo no es la otra persona, que esto por ahí es algo que ponemos en práctica en el mejor de los casos cuando estamos en pareja, el enemigo no es, el problema no es el otro, el problema es el problema y el otro, mi pareja, es un compañero para resolver el problema. Entonces, si la otra persona no es el enemigo, sino que es un compañero que me está ayudando a resolver un problema, si reenfocas todo desde ese lado, vas a poder tener una mejor resolución de conflictos sin querer Sí. estar en contra de la otra persona. ¿Cómo te Sí. suena esto? No, seguro, digamos, cuando uno, o sea, uno tiene que entender, digamos, que en toda relación, ya sea de pareja, ya sea laboral, ya sea de amigos, ya sea de en cualquier tipo, va a haber dos ojos distintos, cuatro ojos en realidad distintos de lo que está sucediendo y vos tenés que justamente aprender a mediar esas situaciones y entender que probablemente a veces no terminas acordando con la otra persona pero sí se puede llegar a un punto medio, ¿no? Y que eso me parece que es a veces importante, ¿no? O un punto justo también, digamos, porque a veces también puede suceder que uno entiende que la otra persona no está teniendo una acción justa, ¿no? Entonces ese me parece que es intentar entender esas cuestiones. Y el juego, volviendo a lo que decías atrás, me parece que ayuda un poco, ¿no? A esas situaciones que son hipotéticas en un juego, después en la realidad se te pueden dar y te ayudan como a poder resolverlas. Volviendo a lo que habíamos hablado de esto, la vida es un juego o una serie de juegos o un metajuego, depende de cómo lo quieras ver. Me sale preguntarte de qué va el juego de la vida o la serie de juegos que implica la vida. Uf, es una pregunta. No, creo que podría tener muchas respuestas dependiendo del día, el momento, el año. Eh, yo creo que hoy por hoy el juego tiene que estar puesto en tratar de ser la mejor persona que vos podés ser para con el todo, ¿no? Para con la sociedad en la que estás, con la gente con la que estás, y tratar de pensarlo desde ese lugar. El juego tiene que estar pensado de eso, me parece que el juego no tiene que estar pensado tanto obviamente que uno siempre tiene y persigue cuestiones individuales y sueños individuales que son importantes, pero el juego también es necesario pensarlo desde qué hago yo y qué aporto yo para el todo, ¿no? Que a veces, bueno, no se puede o se puede a medias, pero tener siempre eso en la cabeza, ¿no? Parece que ese es el juego. Ahora te digo eso, capaz que el año que viene te digo otra cosa, digamos, porque es una pregunta compleja, pero eso me parece que es el juego hoy en día. Déjame ver si lo agarré.
Y creo que ahí con eso podemos redondear. De alguna manera, entonces, el juego de la vida, tu forma de ver las cosas va de perseguir la excelencia en vos mismo en pos de contribuir lo más que puedas al bien común. ¿Es algo así? Sí, sí, sí. Excelencia me parece que es una palabra de excelencia, justamente. Yo creo que el humano es no es excelente, justamente. Falla mucho, falla más de lo que no falla. Pero dentro de esa cantidad de fallas, sí, tratar de ser lo mejor posible para aportar al bien común, digamos. Me parece que eso es sumamente clave. Como te digo, capaz me preguntás el año que viene y te digo otra cosa, pero en este momento me parece que es eso. Sí, sí, sí. Francisco, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas Ignacio. gracias. Nos vemos. Killari, Sí. vamos a hablar sobre jugar juegos. Vamos a empezar por que vos me digas qué significa para vos un juego. ¿Qué es un juego? Si me tuvieras que dar una definición. Ujú. Bueno, un juego es algo que tiene que ser algo divertido, algo que te gusta hacer y que no te obligan a hacer. Yo creo que lo vemos mucho en los niños, que lo hacen como automáticamente, sin la necesidad de tener un juego, sino de inventar un juego con cualquier cosa. Y se convierte en juego cuando se divierte con eso. Creo algo así. Ok, entonces me dijiste algo importante para que algo sea un juego es que sea divertido. Ujú. Y me dijiste también como que los niños tienen esta capacidad de estar más en contacto con la creatividad, de poder crear un juego, más que nosotros quizás tenemos como las estructuras formadas de qué hacer y cómo son las cosas. Claro. Entonces, creatividad. Déjame preguntarte sobre ¿para qué sirve jugar? ¿Cuál es la utilidad de jugar? Claro, yo creo que no tiene objeto, o sea, no tiene como un fin, una meta a dónde llegar. Yo creo que un juego es algo que no, sí, que no necesita llegar a algún lado. Es disfrutar el momento con algo. No tiene un objetivo para mí. Déjame proponerte algo, decime cómo te Sí, suena. sí. ¿Pensás que el objetivo de un juego puede ser jugar o disfrutar, que es como un bien en sí mismo, como divertirse? Claro. Sí, sería como un bien en sí, ¿no? A ver, ¿quién fue? Aristóteles, Kant, que hablan de eso, ¿no? De que no tiene otra meta detrás de eso, sino el medio mismo ya es el fin. Sí, como sí, podría ser como el gozar o la diversión como meta, si la queremos llamar así. Déjame preguntarte, porque estamos hablando sobre esto de ¿para qué el juego? ¿Pensás que podés aprender a través del juego, como que puede ser una herramienta de aprendizaje o de exploración? Sí, 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 sí. De hecho, así funciona la educación en la primaria, ¿no? O en el jardín. Que explorando, jugando, los niños aprenden cómo interactuar o para explorar un objeto o la interacción humana, jugando, siendo algo, creando algo, inventado. Me quedé pensando en esto de la adultez, cuando crecemos por ahí no jugamos tanto o no es tan fácil crear un juego de la nada. Pero bueno, ahí entramos por ahí. Déjame preguntarte, ¿pensás que la vida es un juego? Sí, en cierto sentido sí. Y creo que siempre seguimos jugando, pero a una manera quizás más adulta, ¿no? Explorando cosas. Y por ahí quizás el juego de la vida ya no es tan divertido, sino es como más como un misterio, pero como tiene sus propias reglas y trucos que le vuelven a hacer un juego también, pero no a primera vista, Claro. sino como un juego que se tiene que entender con el tiempo. Y ahí a veces como surgen cosas y dices, es como un chiste, un juego de la vida. Pero no sabías que estaba jugando con alguien Claro. o algo. Claro. Claro, decime cómo te suena esto, al ser más grande y más amplio y abarcar más cosas y más personas, y de alguna manera es como infinito hasta que te morís, pero como hay nuevos jugadores entrando y saliendo constantemente y no hay un objetivo claro. Ok, como de alguna forma cuando creces tenés que aprender a verlo de otra manera y
me hiciste pensar como cuando creces, me dijiste, es más difícil ver que es un juego, es más misterioso también. ¿Pensás que las responsabilidades que vas tomando mientras vas creciendo pueden ser vistas como limitaciones de un nuevo juego que estás jugando? Como nuevas reglas. Ahora tengo que aprender a divertirme con hijos y aprender a cuidar de mis hijos mientras trato de divertirme. Mira, de hecho pienso que no tienen que ser como responsabilidades como hijos. Por ejemplo, sí. Yo intenté hace unos años atrás a invitar nuevamente mi niña interior, y vivir con ella mi vida cotidiana, jugando ya las cosas que salen de mí intuitivamente. No sé, por ejemplo, bailar en la lluvia. Es algo que se hacía jugando como niña, ¿no? Y se me perdió, y yo intento ahora recuperarlo y encontrar como mi lado más juguetona, porque aún está ahí. Yo creo que no lo tenemos que encontrar a través de disfrazado de responsabilidades. El trabajo puede ser un juego, los hijos lo pueden ser, pero creo que también como un criterio para poder definirlo como juego sería que es más como un poco más liviano, ¿no? Si lo hago a la fuerza de ver en el hijo un juego, creo que ahí se pierde un poco el chiste, la diversión. Pero a lo mejor puedo empezar a jugar con el hijo y me vuelvo yo misma un hijo, un ser divertido, y ahí vuelve como nuestra esencia de niños jugando, explorando, como habíamos hablado. Algo así. Qué interesante lo que tocaste, porque no me lo dijiste con estas palabras, me dijiste como si es un juego que querés jugar, como que si no es a la fuerza. Entonces, como que un buen juego es algo que haces voluntariamente. Que decís, bueno, yo entro en este juego, porque si no, como si te obligan a jugar, no es un buen juego. Claro. Entonces, es muy interesante el punto que tocaste ahí. Ok, me dijiste también esto de, y decime cómo suena, como que quizás es una utilidad también, decime si estás de acuerdo con esto. Una utilidad del juego es encontrarte o reencontrarte con tu niño interior. Como que a través del juego es donde podés acordarte de cómo eras y explorarte o reencontrar quién sos o quién eras y quién sos ahora que sos grande y estás jugando. ¿Cómo te suena? Sí, algo así. Quizás no tan conscientemente, o sea, no se hace reflexionando necesariamente. A mí me gusta reflexionar, por eso lo encontré así, de manera ya como abstracta y poniéndolo en palabras, pero creo que lo hacemos cuando... Bueno, hay también videojuegos, ¿no?, que juegan adultos, y creo que no lo hacen para reencontrar su niño interior. Lo hacen porque, no sé, les da ganas y no sé, yo a veces observo gente jugando estas cosas. A mí no me interesa, pero observo que se divierten mucho y digo, bueno, a lo mejor están como conectándose con esa parte, ¿no?, del niño interior, o con la parte juguetón de la persona. Algo así podría ser. Déjame preguntarte esto. ¿Pensás que hay tal cosa, existe tal cosa como jugar en serio? Sí, yo creo que el capitalismo es un juego serio, ¿no? Como ahí se juega con números, con bienes, y es un juego para nada divertido, pero hay gente que lo toma como un juego muy serio. Ok. Hablamos de esto de jugar tranca. Todo bien. Juegos, jugar en serio, jugar cuando sos adulto. Te pregunté, creo, si pensás que... No sé si te lo pregunté todavía. ¿Pensás que la vida es un juego? ¿Lo hablamos de esto? Bien. Sí, lo hablamos de esto. Mi segunda pregunta es, ¿de qué va en tu forma de ver las cosas? ¿De qué trata el juego de la vida? Creo que el juego de la vida trata o sea, es como no resolverlo, sino como entender que es un juego. Creo que eso ya es el sentido del juego de la vida. Como para decir, yo entiendo que esto vuelve. Es como cuando tienes cartas que no te siguen, que no te sirven, y lo jugás todo el tiempo de la misma manera. Pero cuando te das cuenta, pero también hay otro camino, otra manera de jugar, y intento un paso diferente en el juego,
Y ahí te sirvió más y se abre un camino y te das cuenta que simplemente em, cambiaste la forma de jugar tu vida. Yo me di cuenta jugando con una paciente que tiene una capacidad diferente y no puedo moverse. Entonces yo jugué con ella las cartas. Y yo solamente la seguía a ella, ¿no? Ella me dijo, bueno, ahora esta carta, después esta. Y no sé, ahí me di cuenta que hay muchos caminos. Y probamos como un camino 5 veces, no funcionó. Y cambiamos solo un pasito y ya se resolvió el problema de no poder seguir. Y ahí me di cuenta, pero es así en la vida también, ¿no? Que la vida es un juego que quiere ser descubierto por tener diferentes maneras de tomar las cosas que llamamos graves, negativas, feas, pero tomándolo como un chiste del universo, puede ser hasta divertido cuando te pasa algo feo, diciendo, bueno, a lo mejor esto tenía que pasar para que ahora el juego de la vida me maneja hacia otro lado, pero solo si te das cuenta de eso funciona. Si no, seguís siempre el mismo camino y fracasás una y otra vez, pienso yo. Qué interesante me dijiste, si lo agarré, me dijiste, te dije, ¿de qué va el juego de la vida? Y vos me dijiste, de alguna manera, el juego de la vida va de entender que es un juego. Si reconoces que es un juego, ya está como a mitad de camino. Y después me dijiste tratar de entender ese juego. ¿Cuál es ese juego? Déjame proponerte esto y decime cómo te suena. ¿Pensás que de alguna manera la vida va de tratar de seguir entendiendo y para eso tenés que seguir jugando? Como quizás estamos como pisando terreno existencialista, pero tenés que mantenerte con vida para seguir jugando, para aprender a cómo jugar. Y bueno, tratar de entender, como tratar de contemplar y tomarte 2 segundos en la locura del día a día y de conseguir plata para comprar cosas, de parar y contemplar qué es lo que estoy haciendo, de qué va la vida y cómo hago para jugarlo mejor. ¿Cómo te suena todo esto? Quizás es una sopla de letras que no tiene mucha... No, sí tiene sentido, claro. Sí, como que creo que el juego mismo de la vida te da vitalidad, pero también puede quitar vitalidad y ahí como se vuelve en un juego raro, oscuro. Pero seguir jugando creo que se puede volver a resolverlo. Pero no creo que siempre, no se siente siempre de la misma manera este juego que es de la vida, ¿no? Y yo creo que tenemos que también pasar por diferentes roles, por diferentes maneras de actuar, de pensar, de vivir para encontrar nuestro camino del juego, para resolverlo a nuestra manera. No está resuelto una vez y ya está la vida, sino es como ahí viene otro juego, ¿no? O sea, no sé si llamarlo un juego grande o muchos pequeños, no sé, algo por ahí, no sé. Ok, entonces me hablaste de un juego grande o como de juegos pequeños, como que es una serie de juegos, como que es un metajuego. Se me vino a la cabeza esto de, no es mío, lo escuché de otra persona, esto de, ¿viste Harry Potter? Claro. Listo. Quidditch. El juego es como meter la pelota a través de los agujeros grandes, pero adentro de ese juego está el de perseguir la snitch dorada. Ah. Entonces como es un juego dentro del juego. Y como que de alguna manera tenés el juego de la vida y adentro tenés el juego de tener amigos, de tener una pareja quizás, de tener un trabajo, de hacer plata si ese es un juego para vos que el que estás interesado, de creaciones artísticas. Entonces como tenés juegos dentro del juego. Eso se me vino a la cabeza. Bueno, esto del Quidditch me hace pensar más en el tema del equilibrio, ¿no? Como, no sé si llamarlo juego porque ya como pierde un poco la gracia, pero es como intentar de seguir como una meta, como el snitch, ¿no? Por un lado, y por otro lado, date cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Y yo creo que eso es como, no es el juego de la vida eso, pero es como un... Ahí hablaría más como de una meta de la vida, de encontrar ese camino entre seguir sus metas, objetivos por un lado, pero no perderse del camino mientras estás como caminando, ¿no? O sea, como hacer las dos cosas a la vez
como una... Para mí personalmente es como la meta de la vida, encontrar ahí un equilibrio. Pero no me suena tanto como un juego, eso es más como una meta para mí. Ok, pero dirías que es como de alguna manera, es muy amplio, pero es como algún tipo de objetivo que podría tener la vida, como el perseguir tus metas y también tener tiempo de bailar en la lluvia. Sí, tal cual, tal cual. Ok, creo que esta es la última. ¿Pensás que si jugáramos más, lo estaba preguntando como si jugáramos más, si tendríamos menos conflictos, pero lo voy a reestructurar. ¿Pensás que si jugáramos más, sería más fácil resolver nuestros conflictos en conjunto? No de manera directa, indirecta sí. Porque yo creo que si jugáramos más, seríamos más felices, más sueltos, más relajados. Por eso yo siempre digo que sería muy bueno tener plazas de juegos para adultos. Para que saquemos esto de la parte creativa de nosotros mismos y así nos tranquilizamos y volvemos a hacer las metas de la vida cotidiana. No sé, volver al trabajo, a cuidar a los hijos, a no sé, hacer compras, pero ya como con otra visión, ¿no? Más con la visión de ser un niño adulto. Por eso creo que eso nos podría ayudar para tener una vida más liviana entre los humanos en la sociedad. Pero más como sería más como un camino indirecto, ¿no? Me fascinó tu idea de tener parques para adultos, como parques de juego. De hecho, unos amigos míos allá hicieron un festival sobre jugar como adultos y en el festival los adultos como intentaron a jugar como niños o como adultos, pero siguiendo básicamente las preguntas que estás haciendo hoy, ¿no? Esto se está desarrollando ya en otras partes también, porque son preguntas como casi perdidas, pero que resurgen también creo que por la necesidad de que la vida se vuelve tan seria y aburrida y algo falta, y creo que lo que falta es el juego, entre otras cosas. ¿Consideras que lo que estamos haciendo es jugar? Esta entrevista es más un juego de pensamientos y de palabras, ¿no? Yo lo llamaría más como filosofar, reflexionar o algo así. Pero sí, es un juego de la mente, ¿no? Se podría llamar juego, pero no en el sentido infantil, sino en juegos más de adultos. ¿Te estás divirtiendo? Sí, yo sí, porque me divierto filosofando. Claro, sí. Diversión es como otro capítulo, ¿no? Es como una parte de la felicidad que quizás necesita diversión, juegos. También el pensar en sí puede ser divertido, pero el juego es cuando no se quiere llegar a entender algo. Y creo que acá en esta entrevista intentamos de entender algo. Entonces sí tiene una meta, entonces no es un juego. Ah. Hoy que nos podemos meter, podemos agarrar eso como 10 minutos más, pero creo que ha sido todo por ahora. Muy interesante igual. Killari, Gracias. muchas gracias por tus respuestas, gracias A por tu vos. tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Igualmente.